Medicina por un tubo. Este podcast, Medicina por un tubo, nació con el convencimiento de que la información de calidad, la ofrecida por expertos, tiene mucho que aportar a la salud de todos. Por ello, en estos días complicados con la expansión del coronavirus, desde Roche queremos poner nuestro granito de arena para que sepamos cómo responder a la situación que vivimos. Como siempre, nos preocupan los pacientes, en concreto los oncológicos. Ellos forman parte de uno de los grupos de riesgo en esta pandemia. Hoy aprendemos cómo deben afrontar, tanto ellos como quienes les rodean, estos días tan complejos. Comenzamos. Que hablen los que saben. No dejaremos de decirlo, nuestra prioridad es el paciente, atender sus necesidades. Ahora mismo, la mayoría busca información sobre cómo evitar contagios por coronavirus y cómo afrontar una posible infección. El doctor Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos, nos explica lo que sabemos hasta ahora sobre cómo afecta esta nueva enfermedad infecciosa a los pacientes oncológicos. Como bien saben, la situación clínica actual que sufrimos por la pandemia del coronavirus COVID-19 genera con mucha frecuencia cierta incertidumbre por la falta de información en colectivos especiales. Los pacientes oncológicos no son una excepción. Tenemos todavía mucha falta de información acerca de cómo evolucionan o cuál es el pronóstico de pacientes oncológicos que sufren esta enfermedad infecciosa. Quizás la mayor evidencia científica de la que disponemos hoy ha sido una publicación reciente en una revista de prestigio con más de 1.590 pacientes infectados en la población china de Wuhan, en los cuales hay 19 pacientes oncológicos. La evolución de ese pequeño subgrupo de pacientes no ha sido tan buena como la del grupo global y los autores discuten si posiblemente la evolución de la enfermedad en paciente oncológico pudiera ser más grave. Lo cierto es que actualmente esos datos son muy escasos, poco representativos de toda la población oncológica y no podemos llevar a cabo ningún tipo de conclusión acerca de si la enfermedad infecciosa es más frecuente en los pacientes oncológicos y tampoco si la evolución clínica va a ser peor en la población oncológica. Ese hecho sobre todo ocurre porque la población oncológica es muy variopinta. Con frecuencia se incluyen pacientes que han sido tratados e intervenidos hace años y que están en seguimiento frente a pacientes que realmente están en una situación clínica más desfavorable, con una pobre reserva medular, es decir, que tiene defensas bajas y que cualquier tipo de infección de por sí tiene una peor evolución clínica. Es por ello que es difícil poder llevar a cabo conclusiones concretas acerca de cuál va a ser la evolución y hay que individualizar mucho el pronóstico y la evolución de nuestros pacientes. Los pacientes en tratamiento oncológico presentan distintos niveles de inmunodeficiencia. Cada caso es único. De todos modos, estas son las medidas que recomienda tomar el doctor Javier Puente. Lo cierto es que lo más importante al día de hoy es seguir las recomendaciones de prevención para evitar el contagio de esta enfermedad. Es muy importante que todos los pacientes oncológicos lleven las mismas instrucciones que la población general acerca de evitar salir de sus domicilios, evitar el contacto directo con otras personas para, sobre todo, reducir al máximo la probabilidad de propagación. Es importante, de alguna forma, que contacten con sus oncólogos para ver la necesidad o no, uno, de mantener el seguimiento o dos, de mantener el tratamiento, de tal manera que es posible, y así se están haciendo en muchos servicios de oncología del país, poder llevar a cabo una visita virtual o telefónica en ciertas poblaciones, sobre todo pacientes en revisiones periódicas o que pueden mantener una terapia oral domiciliaria y finalmente discutir con algunos pacientes que necesitan terapias intensivas
intravenosas que están actualmente bajo tratamiento, discutir o no la necesidad actual de mantener ese tratamiento y que eso va a depender de la situación clínica de la enfermedad en general. Por lo tanto, es muy importante no llevar a cabo generalidades acerca ni de la incidencia, ni del pronóstico, ni tampoco de la necesidad de seguir o no el tratamiento, porque eso va a depender de muchos factores que deben de enfrentarse entre el paciente, la familia y el propio oncólogo. Y ahondamos en las medidas que debemos tomar, tanto los pacientes oncológicos como todos los demás, ya que es la principal duda que nos asalta a todos. Contamos para ello con la directora médica de Roche, Beatriz Pérez, que nos recuerda las pautas que debemos seguir para poder frenar la dispersión de la infección. Ante preguntas, cómo prevenir el contagio siendo un paciente oncológico o si se deben tomar medidas distintas a la población por tener alguna enfermedad en particular, en general las precauciones para evitar el contagio y protegerse frente al coronavirus son exactamente las mismas que para la población general. Sí que quizás con algunos matices que son importantes y por poner algún ejemplo, lo llevamos escuchando ya varios días en las noticias: lavarnos muy bien las manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, evitar toser en la mano, sino que utilizar el codo, seguir una correcta alimentación. El uso de mascarillas en general no se recomienda, sin embargo yo creo que si su médico le ha recomendado la utilización, por supuesto hay que seguir con las pautas como decía antes, las medidas generales de la población. ¿Y qué debemos hacer si notamos síntomas de la enfermedad? ¿Cómo debemos actuar en este caso con los pacientes oncológicos? ¿Y qué hacer ante cualquier sospecha de síntomas o de infección? Lo más importante es llamar a los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas. Es importante tener en mente que no llamemos al 112, que no nos vayamos directamente al hospital, porque de esta manera lo único que conseguimos es colapsar los servicios sanitarios y que no se pueda dar respuesta a otras emergencias como podría ser incendios, accidentes de tráfico, etcétera. Muy importante indicar que se trata de un paciente oncológico, decir cuál es la enfermedad por la cual está tratado, si tiene cualquier otro tipo de enfermedad crónica, qué tipo de tratamiento toma de forma habitual y muy importante también si está en tratamiento activo para la enfermedad oncológica. Hasta aquí este nuevo episodio de Medicina por un tubo. Lo decíamos al principio, nos preocupan los pacientes y estamos convencidos de que la buena información es clave para la salud de todos. Por eso hemos querido escuchar directamente a quienes más saben, para que todos podamos actuar con responsabilidad durante la actual situación sanitaria. Antes de despedirnos, nos gustaría también agradecer la labor que todos los profesionales de la salud están realizando estos días. Su dedicación merece el reconocimiento de todos. En Roche seguimos trabajando hoy para poder dar respuesta a las necesidades futuras de los pacientes. Os esperamos en el próximo episodio. Un saludo.